Muy bien, les saluda la profesora Greta Ortiz de Tu Voz Actual. En esta ocasión explicaremos las diferencias entre los diferentes accidentes del sustantivo. Recordemos que los accidentes son las modificaciones que sintácticamente puede recibir la desinencia, la terminación de cada palabra, ¿verdad? Son contenidos propiamente internos y morfológicos de cada una de las palabras. El sustantivo presenta dos tipos de accidentes que son el número y el género. El número está asociado a si es un elemento o si son más de dos. En este caso entonces tenemos por ejemplo el número singular, que es la palabra calle por ejemplo, y el número plural, que es la palabra calles. Es importante diferenciar el número plural de la clasificación del sustantivo colectivo, ¿verdad? Porque no tienen nada que ver. El número plural es simplemente cuando se agrega la terminación correspondiente al plural. Hay que agregar también que existen palabras en español, por ejemplo, que aceptan el plural en una agregación de ES, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos la palabra rol, la palabra roles sería ES, ¿verdad? En plural. Y existen palabras que el plural se marca por medio del artículo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de crisis es la crisis o puede ser también las crisis, ¿verdad? En donde el sustantivo por sí solo no acepta una variación del sustantivo, ¿verdad? Un accidente en sus terminaciones. También existen palabras que ya propiamente son siempre en sustantivo, en plural. Por ejemplo, la palabra anteojos, ¿verdad? No se debe decir el anteojos, sino que siempre van a ser los anteojos, ¿verdad? Entonces es una palabra cuyo número siempre va a ser en plural, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Y alguno podría decir de forma muy suspicaz, no, pero es que si la persona es tuerta y solo tiene un ojo, bueno, en ese caso no se llama anteojos, sino que se llama monóculo, ¿verdad? Para que tengan en claro ese concepto, por ejemplo. Igual pasa con palabra tenis y con otras muchas palabras en español que se deben decir solamente en plural. En mi página van a encontrar un cuadro que tiene esos ejemplos más amplios de esas diferencias. Veamos en el caso del género, que es el otro tipo de accidente del sustantivo. Ya todos obviamente reconocemos y tenemos claro siempre la diferencia entre el género masculino y femenino. Es importante anotar que el género masculino y femenino obviamente en algunas palabras se marca por la letra A o la letra O, como ya lo dijimos en el video acerca de la explicación del sustantivo. Pero también existen palabras en español que se diferencian con nombres léxicos totalmente diferentes, como en el caso de hombre y mujer, caballo, yegua, vaca, toro, etcétera, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre femenino y masculino se puede marcar, por supuesto, por la letra A u O respectivamente, pero también se puede marcar por palabras léxicas totalmente distintas. Incluso existen otras palabras que dan nombres, derivaciones léxicas muy distintas, que también va a encontrar cuadros en mi página. Por ejemplo, en el caso de emperador, la palabra en sustantivo sería, en femenino sería emperatriz, ¿verdad? Para la palabra actor, la palabra en sustantivo es actriz en femenino, ¿verdad? Entonces, pues esas diferencias es importante también que las tengan claras, que las reconozcan. El sustantivo en género neutro se da cuando las palabras aceptan casos de palabras en femenino y en masculino. Existen algunas diferencias en cuanto a criterios en diferentes gramáticas con respecto al género, si es el ejemplo que les acabo de dar es neutro o es común. Ya vamos a ver por qué. Yo prefiero tomarlo como género neutro porque esta terminación ente en latín se marca como un participio latino neutro, ¿verdad? Que no acepta ni género ni número. De hecho, ahí hay mantengo una posición conservadora con respecto a las nuevas nomenclaturas aceptadas por la Real Academia Española en femenino para esta
terminación, ¿verdad? La palabra presidenta, la palabra gerenta, la palabra clienta, en realidad constituyen errores en principio gramaticales, porque no debería marcarse porque la terminación ente es un participio neutro. Deberíamos decir entonces oyenta y estudianta, ¿verdad? Lo cual hace que el lenguaje se vea afectado. Pero bueno, la palabra oyente se considera neutro por eso, por la terminación. Pero también podríamos pensar en ejemplos como el que hablábamos hace un rato del del uso del artículo neutro, ¿verdad? Entonces si decimos, por ejemplo, lo bello, lo maravilloso, lo espectacular, siempre que aparezca el artículo neutro lo, estamos hablando también de sustantivos en género neutro, ¿verdad? Algunas gramáticas privilegian este criterio, pero yo quise darles también este ejemplo. Claramente también funciona como género común, ¿verdad? El ejemplo que les decía de oyente y de presidente, en algunos criterios, si se usa solamente el presidente y la presidente, porque el género común se reconoce al diferenciarlo mediante el artículo. ¿Okay? Si se usa el artículo el o el artículo la, significa que estamos ante variaciones que tienen que ver con género común. ¿Por qué? Porque la palabra futbolista, imagínense que usemos la palabra futbolista para referirse al jugador de la selección nacional, ¿verdad? Entonces la palabra futbolista, artista, profesionista, ajedrecista, o sea, existen muchísimos términos asociados a ocupaciones en donde se reconoce el artículo el o el artículo la para hacer la diferencia, ¿verdad? El pianista, el pianista, la pianista, el dependiente, la dependiente, ¿verdad? Entonces vean que aquí es donde les daba el ejemplo del oyente, que puede ser neutro o común desde mi criterio. Luego tenemos el género ambiguo, que se usa en las categorías en donde las personas usan indistintamente femenino y masculino sin ninguna diferencia importante, ¿verdad? El mar, el calor, la calor, son expresiones muy costarricenses, sobre todo la mar para referirse más a la marea alta que a propiamente el oleaje, pero son palabras que, sobre todo en ciertas jergas muy coloquiales e informales, tienen esa característica de género ambiguo. Y por último tenemos el género epiceno, que se marca por medio de las palabras, especialmente de animales, que están asociadas a diferencias que se marcan por medio de las palabras macho y hembra. Por ejemplo, la serpiente, ni siquiera el artículo me da la diferencia, ¿verdad? El serpiente o la serpiente. Entonces, hay que hacer la diferencia, la serpiente macho, la serpiente hembra, el águila macho, el águila hembra, la ballena macho, la ballena hembra, ¿verdad? Entonces vean que es interesante porque en estos casos ni siquiera la terminación me da una marca de género masculino o femenino. Es importante entender que los accidentes del sustantivo están entonces en función del verdadero uso que se le da a las desinencias verbales y cómo esas desinencias designan realidades morfosintácticas asociadas a esos accidentes que presenta, esas variaciones que puede presentar el sustantivo. Y agrego también que estos accidentes del sustantivo, sobre todo los dos primeros, también están asociadas, por supuesto, a los dos modificadores más importantes del mismo, los cuales son los adjetivos o los determinantes que se incluyan y los artículos que acompañen a ese sustantivo. Todo adjetivo y todo sustantivo debe aceptar los accidentes, especialmente en género y número, del sustantivo que acompaña. Muy bien, eso sería todo con respecto a los accidentes del sustantivo. Muchas gracias.